Los circos suelen ser sinónimo de risas, chistes, entretenimiento y alegría. Pero, ¿qué pensarías si te dijera que estos lugares, aparentemente libres de energía negativa, a veces esconden eventos paranormales realmente aterradores? Puede ser por la muerte de algún integrante, como en la primera historia que escucharás, o incluso algo peor, como el terror que puede envolver a todo un pueblo con apariciones fantasmales y sucesos perturbadores, justo como en la segunda historia. Comunidad, sean bienvenidos a Pactos Siniestros. Mi nombre es Santiago, y aquí comenzamos. Actualmente tengo 40 años, pero cuando era joven trabajé durante 2 años en un pequeño circo. No éramos muchas personas, así que cada uno hacía doble función. Por ejemplo, yo era malabarista, pero también hacía el papel de payasito. Todos teníamos más de un rol, excepto uno de nosotros, el Fenómeno. Este joven, que era bastante pequeño, medía alrededor de 1,49 metros, y su peculiaridad era que tenía las rodillas dobladas, algo que lo convertía en un fenómeno de circo. Durante su acto, hacía bailes, contorsiones y, en ocasiones, asustaba al público al caminar de una manera muy peculiar, con pasos pequeños y rápidos que lo acercaban a las personas mientras emitía un extraño sonido, un bramido horrendo que marcaba el final de su espectáculo. Sin embargo, fuera del escenario, era una persona maravillosa. Era un amigo confiable, alguien emocionalmente fuerte y muy querido por todos. Tanto nosotros, los demás trabajadores del circo, como él, sabíamos que tarde o temprano su corazón dejaría de latir. Conviví con él durante 1 año, hasta que, un día, simplemente no pudo más y falleció. Nosotros éramos su única familia, así que nos encargamos de organizar su funeral y todo lo demás. Pasaron varias semanas, y aunque tratábamos de seguir adelante, su ausencia se sentía especialmente por las noches. Una vez, el circo llegó a un pueblo en Guanajuato. Nos instalamos en un terreno amplio y aislado, rodeado solo por nuestros campers. Después de preparar todo, comenzamos los espectáculos, y todo marchaba bien. Pero una noche, al terminar la función, algo cambió. Todo el circo parecía más oscuro, más frío, y varios de nosotros lo sentimos. Yo compartía mi camper con Saúl, el Fenómeno, y fue una de esas noches cuando comenzó a aparecerse. Recuerdo claramente que tras cenar, me acosté y apagué todo para dormir. Sin embargo, un golpeteo suave en la ventana me despertó. Al principio pensé que era el viento, así que intenté ignorarlo, pero los golpes se volvieron más fuertes. Al abrir los ojos, vi la silueta de una persona asomándose por la ventana. Creí que era alguien del pueblo que necesitaba ayuda, así que me levanté sin apartar la mirada y abrí la puerta. Al hacerlo, un aire helado me envolvió, y cuando miré hacia la ventana, esa persona ya no estaba. Aunque me pareció extraño, lo atribuí a la confusión de haber despertado de repente y cerré la puerta. Pero al volver a mirar la ventana, la silueta estaba allí de nuevo, tocando el vidrio con su dedo índice. Abrí rápidamente la puerta para asomarme, pero no había nadie. Era imposible que alguien se hubiera escondido tan rápido. Esa noche no pude dormir en mi camper, así que me fui a pasar la noche con una bailarina. La siguiente noche fue aún peor. Después del show, me fui a mi camper, terminé algunas cosas, y alrededor de la 1 de la madrugada, apagué todo y me acosté. Poco a poco me estaba quedando dormido, pero el sonido de pasos me despertó. Apenas entreabrí los ojos para ver quién estaba allí, y noté que no era ningún compañero ni alguien del pueblo. Al fondo del camper se dibujaba la silueta de un hombre pequeño con las piernas dobladas, justo como las de nuestro compañero. Era él, caminando lentamente hacia mí. Me llené de miedo cuando estaba a mitad de camino,
y al llegar a mi cama, Saúl levantó su mano y la acercó a mi pie, que estaba fuera de la cobija. Pude sentir su mano fría como el hielo. Lo único que pude hacer fue cerrar los ojos con fuerza, meter mi pie bajo la cobija y taparme completamente, como si eso pudiera protegerme. Cuando finalmente tuve el valor de mirar, Saúl ya no estaba. A la mañana siguiente, les conté a todos lo que había sucedido. Algunos me creyeron, otros no. Pero con el paso de los días, más compañeros comenzaron a verlo. Era inconfundible su silueta y la forma de sus piernas. Resultaba aterrador saber que el espíritu de tu amigo seguía rondando nuestros dormitorios. Lo peor llegó en la penúltima noche que estuvimos en ese pueblo. Al terminar el espectáculo, despedimos a toda la gente y el circo quedó en total soledad. Mientras mis compañeros se iban, yo me quedé. Dormir ya no era una opción para mí. No quería ver a Saúl en el dormitorio. Por eso decidí quedarme un rato más en el circo, sentado en la primera fila. El último compañero apagó las luces y me quedé a oscuras mirando el centro del escenario, donde realizábamos los espectáculos. Mientras estaba ahí, me puse a pensar en ideas para mejorar el show. Había pasado quizá una hora, cuando en medio de esa soledad y oscuridad, las imágenes de Saúl comenzaron a invadir mi mente. Recordar su espíritu rondando el lugar me llenó de miedo. El ambiente del circo cambió. El aire se volvió gélido. Justo cuando estaba a punto de levantarme de la silla, escuché la risa de Saúl al fondo del lugar. Era esa risa característica que solía hacer antes de acercarse al público. Giré la cabeza y lo vi, su silueta acercándose lentamente hacia mí. En ese momento comencé a gritarle, preguntándole qué quería, por qué seguía aquí, pero no obtuve respuesta. Simplemente se detuvo en medio del escenario, inmóvil, como si no pudiera escucharme. De repente, empezó a mover los pies de manera aterradora. Sabía lo que eso significaba cuando estaba vivo. Era su señal para acercarse al público de una forma espeluznante. Y así lo hizo. Desde el centro del circo comenzó a avanzar hacia mí, doblando su cuerpo de una manera extraña. A cada paso que daba, su cabeza parecía tocar el suelo como si fuera un resorte. Cuando ya estaba cerca, me levanté rápidamente y corrí gritando por ayuda, llamando a mis compañeros. Mientras intentaba escapar entre las bancas, tropecé varias veces. Al mirar hacia atrás, ahí estaba Saúl, siguiéndome con su peculiar manera de moverse. Mis compañeros escucharon mis gritos y llegaron corriendo. Les conté que Saúl estaba ahí, pero para entonces su espectro ya había desaparecido. Esa noche fue tan aterradora que no pude dormir. Al día siguiente, durante el último show en ese pueblo, no tuve la fuerza para participar. Cuando finalmente dejamos aquel lugar, nada parecido volvió a ocurrir. Algunos pensamos que era la zona en la que nos habíamos establecido. Quizá Saúl no se sentía cómodo allí. Otros creen que su espíritu se quedó en ese campo, haciendo su último espectáculo. Comunidad, antes de continuar con el siguiente relato, quiero invitarles a suscribirse, dejar su like y compartir este video con amigos o familiares. Dicho esto, apaguen las luces y déjense llevar por los pactos siniestros. Continuemos. Quiero compartirles una experiencia que mi bisabuelo solía contarme. Para no hacerlo confuso, relataré como si fuera él mismo narrando. Cuando era adolescente, vivía en Puebla, en un pequeño pueblo llamado Jicotepec. En ese entonces, el lugar era muy humilde y oscuro, ya que apenas contaba con alumbrado público. A pesar de la falta de luz, no había delincuencia. Todos se conocían y sabían quién vivía en cada casa del pueblo. Un día se corrió la noticia de que un circo llegaría por primera vez al pueblo. La emoción fue generalizada.
aunque nadie imaginaba lo que nos esperaba. El primer día del estreno, no pudimos entrar por la cantidad de personas que abarrotaron la carpa. Fue hasta el segundo día que finalmente logré entrar. Todo transcurrió con normalidad, pero 3 días después, un niño de 6 años desapareció. Algo así jamás había sucedido en el pueblo. Lo buscaron por todas partes, incluso en el monte, pero no hubo rastro alguno. 3 días después, otro niño desapareció, y así continuó por 2 semanas. Cada tercer día, un niño se perdía. Las sospechas recayeron sobre el circo. Una noche, los habitantes del pueblo, enfurecidos, se armaron y enfrentaron a los integrantes del circo. Aparentemente, sí tenían algo que ver, ya que la multitud linchó a uno de los payasos, dejando a los demás gravemente heridos. Al día siguiente, el circo abandonó el lugar. Todo pareció calmarse, pero con el paso de los días, un nuevo niño desapareció. Los padres comenzaron a proteger a sus hijos, evitando que salieran solos, pero las desapariciones continuaron. En una reunión comunitaria, decidieron organizar guardias nocturnas para vigilar las calles. Una noche, un hombre que patrullaba una carretera oscura vio a un payaso vestido de rojo, con una peluca del mismo color, llevando de la mano a un niño. Desde lejos, le gritó que se detuviera y dejara al niño, pero el payaso no respondió. Solo siguió caminando hacia una barranca. El hombre no tuvo el valor de enfrentarlo, pero observó cómo el payaso y el niño desaparecían en la oscuridad. Al buscar en la barranca, no encontró rastro alguno. Días después, comenzaron a desaparecer niñas también. Testigos aseguraban haber visto al payaso llevárselas, desapareciendo en las barrancas o en el monte. Los más valientes que intentaron seguirlo decían que el payaso desaparecía en el aire junto con los niños. Un mes después, el terror se apoderó del pueblo. Todos pensaban que se trataba de un loco disfrazado de payaso. Sin embargo, mi percepción cambió una tarde cuando salí a jugar fútbol con mi amigo Bolillo. Al regresar por un sendero junto a una barranca, vimos al payaso tal como lo describían, pero notamos algo extraño. No caminaba, aunque tenía pies. Flotaba a pocos centímetros del suelo. Sin pensarlo, decidimos seguirlo. Al acercarnos, un olor nauseabundo, como de alcantarilla, invadió el ambiente. Al pasar por un poste de luz, notamos que su traje rojo en realidad estaba manchado de sangre. Fue entonces cuando Bolillo se dio cuenta de que no era humano, sino un fantasma. Me tomó de la mano y corrimos, pero detrás de nosotros escuchamos la risa del payaso, cada vez más cerca. Sentí sus pisadas justo detrás de mí, y el miedo me paralizó. Bolillo me ayudó a levantarme y seguimos corriendo hasta llegar a casa. Sin embargo, algo extraño sucedió. Habíamos salido del campo a las 11 de la noche, y aunque apenas caminamos y corrimos unos 30 minutos, al llegar a casa eran las 4:30 de la madrugada. Algo nos había afectado. Ambos caímos enfermos tras el encuentro. Durante días tuvimos fiebre, dolores y pesadillas con el payaso. Al final, esa aparición desapareció del pueblo, pero muchos niños nunca regresaron. Se dice que el payaso era un demonio que atraía a los niños para llevárselos al infierno. Aún hoy, cada vez que desaparece un niño en Jicotepec, los ancianos aseguran que no se trata de delincuentes, sino de ese payaso maldito que vaga entre las barrancas.